Buenos días, chicos. El día de hoy, bueno, vamos a hacer un programa que les permita almacenar en dos vectores. En un primer vector vamos a almacenar los nombres de las personas y en el otro vector vamos a almacenar su edad. Ajá. Entonces, esto es con la finalidad de realizar con los arreglos la forma en la que nosotros vamos a implementar el método de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, espero que ya todos ustedes tengan abierto su NetBeans. Entonces voy a empezar realizando mi función main y voy a declarar mis vectores, mis arreglos unidimensionales. Ahorita sí voy a diferenciar los conceptos entre un arreglo unidimensional y un vector, y aunque su representación gráfica es la misma, cuando nosotros hablamos de un vector, vamos a agregar a nuestro programa o a nuestra clase, la clase vector precisamente. Eso lo vamos a ver también el día de hoy. Entonces vamos a empezar declarando nuestro arreglo unidimensional. Entonces, por un lado voy a tener que es del tipo string y voy a decir que se llama nombres. Vamos a crear el objeto. Entonces, antes del nombres vamos a agregarle los corchetes y después le vamos a dar nuevamente el tipo de dato y en este caso vamos a decir que van a ser 5 nombres. Ajá. Y por el otro lado, nosotros vamos a tener una variable entera que se va a llamar edad. Abro y cierro corchetes y también lo voy a crear con el new y es entero y va a ser igual de 5 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer en este programa, hagan de cuenta que aquí va a estar Ana, aquí va a estar Juan, aquí va a estar Pedro, los va a solicitar, los va a ir capturando el usuario. Pedro va a estar Almendra, va a estar Eduardo, 1, 2, 3, 4, y ahí están mis 5 datos. Y por el otro lado, yo voy a tener que Ana tiene 10 años, que Juan tiene 18, que Pedro tiene 20, que Almendra tiene 5 y finalmente que Eduardo tiene 34. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la primera parte de nuestro programa, va a solicitar los datos tanto para el nombre y para la edad. Fíjense bien que con una sola estructura repetitiva, que en este caso va a seguir siendo el for, lo voy a utilizar yo para leer tanto los nombres como la edad. Entonces voy a declarar mi variable entera que se va a llamar índice y voy a proceder a escribir un for. Entonces, for i igual a 0, recordemos que empezamos con la posición 0 porque los arreglos, el primer índice es el 0. Entonces, le vamos a escribir índice menor que 5, porque solamente declaramos un arreglo de hasta 5 elementos, y después vamos a incrementar. Ajá. Entonces, voy a abrir y cerrar llaves, y lo que voy a hacer aquí es solicitar datos. Ajá, entonces aquí yo le voy a escribir al usuario, le vamos a escribir persona y vamos a concatenar la cadena para indicarle, bueno, aquí me faltó poner la palabra completa que es la palabra índice. Entonces aquí simplemente queremos que nos aparezca persona 1, persona 2 para que tengamos un control de las personas que se van capturando. Entonces vamos a tener aquí persona, vamos a ponerle entre paréntesis índice más 1. Entonces con esta instrucción me va a aparecer persona 1, etc. Entonces antes de que los empiece a capturar, voy a crear mis instancias de los objetos con el escáner. Entonces voy a tener el escáner, se va a llamar lee n de nombre y le vamos a crear con el objeto new scanner
y entre paréntesis, como es un dato de entrada, le vamos a poner que es el system in y lo vamos a terminar con un punto y coma. Voy a agregar la importación de mi clase, de mi clase Scanner. Lo mismo también voy a realizar, voy a copiar esta instrucción y va a ser para leer la edad. Entonces voy a tener otro escáner y este va a ser lee y todo lo demás queda igualito. Entonces ya mandamos el mensaje para la persona. Entonces hay que recordar que para los arreglos unidimensionales se leen desde teclado exactamente igual. Entonces yo le voy a escribir el nombre de mi arreglo que se llama nombres y aquí le tenemos que indicar la posición a la que me estoy refiriendo. En este caso, mi variable índice es la que me va a permitir tener los valores de cada uno de los números de la celda. Entonces esto va a ser igual y le vamos a escribir len y en este caso, como es una cadena, voy a ocupar el next line y va a terminar con un punto y coma. Y con esta instrucción ya estoy almacenando el primer nombre que puede ser, por ejemplo, Ana. Ahora le voy a pedir su edad. Observa, bueno, primero vamos a escribir el mensaje. Observa entonces cómo con un mismo índice puedo llenar dos arreglos. En este caso, mi otro arreglo se llama edad. Mi variable que me va a permitir tener los diferentes índices sigue llamándose índice. Y aquí el método cambia. Entonces se va a llamar lee de edad. Y como es una entera, voy a escribir el método de nextInt. Y con esta información yo ya voy a tener almacenados mis datos. Ahora lo que voy a hacer es mostrar mis datos almacenados en el vector. Entonces voy a escribir un mensaje que diga datos almacenados en el arreglo unidimensional. Entonces ahí lo tenemos y voy a emplear otro for. Lo voy a copiar el mismito de la línea 24 y lo voy a pegar. Entonces lo único que voy a hacer aquí es mostrar. Con un south, ¿qué es lo que voy a escribir? Le voy a decir la persona, le vamos a escribir el nombre de la persona, que en este caso está en mi arreglo que se llama nombres en la posición índice y cierro mi corchete y voy a concatenar la cadena simplemente con un espacio. Entonces, después le voy a decir, tu edad es... Y voy a concatenar nuevamente mi cadena y ahora voy a hacer referencia a mi vector, a mi arreglo unidimensional que se llama edad en la posición índice. Entonces, con eso voy a mostrar los datos que están almacenados en mi arreglo unidimensional. Voy a correr el programa y entonces me pide la persona 1. Voy a escribir Ana, que tiene 10 años. Puede ser los datos que tú quieras. La segunda persona, Juan, que tiene 18 años. La persona 3, que se llama Pedro. Y Pedro tiene 20 años. La persona 4, que se llama Almendra, que tiene 5 años. Bueno, por ahí me faltó, lo escribí mal. Y la persona 5, que se llama Eduardo y que tiene 34 años. Entonces me muestra después los datos almacenados en el arreglo. Ana, tu edad es 10, Juan, y así sucesivamente. Entonces ahí si no te equivocaste en un dedazo, tu programa debe de correr sin ningún problema. Ahora fíjate bien, la parte nueva que vamos a ver en este ejercicio es cómo vamos nosotros a buscar un dato. Entonces aquí lo vamos a poner como comentario, que el siguiente código me permite buscar un elemento en un arreglo unidimensional. Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos para poder buscar el elemento en un arreglo unidimensional? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo que nosotros necesitamos es el dato.
O sea, nosotros lo vamos a buscar por nombre y lo que le vamos a dar por resultado es la edad que tiene. Aquí estamos haciendo referencia a los dos arreglos. Ajá. Lo primero que voy a hacer, a la primera versión que voy a realizar, solamente le voy a decir que escriba un nombre y el programa me va a decir si está en el arreglo o no. Entonces, este es un algoritmo de una búsqueda secuencial que de manera general una búsqueda secuencial va a recorrer todo el arreglo. Lo vamos a recorrer con la estructura for, vamos a ir visitando celda por celda y en cuanto lo encuentre, vamos a salirnos de ese ciclo y vamos a decir que el nombre de la persona sí se encuentra. Entonces, para ello, voy a agregar una variable booleana que se va a llamar encontrado. Inicialmente lo voy a escribir a falso, lo voy a inicializar a falso. Encontrado, aquí le vamos a poner encontrado. Entonces, lo que yo le voy a pedir al usuario es que ingrese cuál es el dato a buscar, cuál es el nombre a buscar. Entonces, igual vamos a tener que crear nuestro objeto escáner. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y entonces le voy a escribir leve y vamos a tener que crear otra variable que sea de tipo string. Esta sí es una variable, no es una regla unidimensional, que se va a llamar busca. Entonces, nosotros aquí, esa es una variable. ¿Cuál es el nombre a buscar? Le vamos a decir que busca es igual a lb.nextLine porque es una cadena. Entonces, en la variable busca, que nos va a servir como para que el usuario diga cuál es el dato que quiere buscar, entonces aquí viene la parte del algoritmo de búsqueda que ya te había comentado que tenemos que recorrer todo el arreglo. Entonces voy a utilizar nuevamente un for. Recuerda que puedes ocupar cualquier estructura, pero yo sugiero el for por la facilidad que tenemos de tener todas las instrucciones en una sola línea. Entonces, aquí está mi for y voy a abrir llaves. Lo que voy a hacer es que yo voy a recorrer todo el arreglo, todas las posiciones y vamos a suponer que el nombre a buscar se llame Pedro. Entonces va a venir a la posición 0 y va a decir, Pedro, que Pedro va a estar almacenado en busca, ¿es igual a Ana? No. Entonces pásate al siguiente. Juan, ¿es igual a Pedro? No. Entonces pásate al siguiente. Pedro, ¿es igual a Pedro? Sí. Ah, entonces como ya lo encontramos, ya no tiene caso que lo sigas buscando. Entonces nosotros aquí vamos a utilizar la palabra reservada break que le hemos ocupado nosotros en el switch, pero yo les había comentado en algún momento que no era de uso exclusivo del switch. Entonces, aquí lo que va a hacer el break es que va a terminar la estructura repetitiva antes de tiempo. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que terminar de recorrer las 5 posiciones del vector, sino en cuanto lo encuentre, se va a salir. Entonces, fíjate cómo lo voy a programar. Ya sé cuál es el nombre. Lo que yo quiero hacer es comparar. Entonces, para comparar, voy a ocupar mi estructura selectiva if. Entonces, la variable en donde estoy almacenando el nombre a buscar se llama busca. Como son cadenas, no puedo ocupar el doble igual. Por lo tanto, tengo que escribir el método equals. Y con equals, dentro de los parámetros, voy a hacer referencia a mi vector. En este caso, mi arreglo unidimensional o vector se llama nombres. Entonces, yo le voy a escribir nombres y le voy a escribir la posición. Y la posición me lo va a dar mi arreglo, mi variable de control índice. Entonces, si esto es igual, entonces fíjate lo que voy a hacer. Le voy a escribir que mi variable booleana va a ser encontrado, va a ser igual a true.
que ya se encontró. Y en el momento en que lo encuentre, que salga un break. Entonces, me va que salga y aparte también que me lo muestre, ¿no? Le vamos a decir en qué casilla está. Es lo único que le vamos a decir. Entonces, vamos a poner aquí un sort y le vamos a escribir el nombre está almacenado en la casilla y vamos a concatenar la cadena y va a ser en la variable índice, que lo voy a poner entre paréntesis, más 1, porque recuerda que el usuario no está muy familiarizado con el 0. Si nosotros apenas nos estamos acostumbrando a que la primera casilla es 0, entonces aquí le vamos a decir está almacenado. Ok, se va a salir. Y fuera del for y del if, voy a escribir, voy a volver a preguntar si encontrado es igual a false, quiere decir que el dato no existía o que el dato no estaba almacenado en el arreglo. Entonces, el nombre no está almacenado en el arreglo. Y ahí va a estar. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Ok, lo que estoy haciendo es crear un algoritmo, desarrollar un algoritmo de búsqueda. Ya te había comentado que para el algoritmo de búsqueda tenemos que recorrer todo mi arreglo y cuando esto sea verdad, bueno, pues entonces nos va a indicar en qué celda está. Vamos a correr nuestro programa y entonces vamos a dar el nombre de la persona 1, Luisa, 10 años, bueno, ya no capturamos los datos que estaban aquí. Bueno, es la única que va a variar. Los demás van a ser Juan, que tiene 18, Pedro, que tiene 20, Almendra, que tiene 5, y Eduardo, que tiene 34. Ajá. Entonces, híjole, bueno, 34. Le puse los 34 allá. ¿Cuál es el nombre a buscar? Fíjate bien, yo primero voy a escribir el Pedro, que está a la mitad. Entonces, me dice Pedro, el nombre está almacenado en la casilla 3. Entonces, justamente está en la casilla 3. Ahora, vamos a probar nuevamente el programa con un dato que no exista. Entonces, Ana tiene 10 años. Recuerda que todavía no lo terminamos el programa. El programa me va a decir qué edad tiene la persona. Entonces, aquí está el Pedro, la persona 4 se llama Almendra y tiene 5 años. Y finalmente Eduardo, que tiene 34. Entonces, otra vez me voy a equivocar. Bueno, ahí están los 34. ¿Cuál es el nombre que quieres buscar? Yo le voy a poner Xochitl. Y entonces el nombre no está almacenado en el arreglo, ¿no? Mi programa funciona sin ningún problema. Ahora ya vimos que este programa funciona. Ahora, en lugar de que nos diga que el nombre está almacenado en tal casilla, yo lo que quiero es que me diga cuántos años tiene esa persona. Entonces, yo voy a buscar esta parte y en este caso, fíjate bien, que en la casilla 0 de ambos arreglos está la información que le corresponde a Ana. Entonces, con que yo sepa el índice del primer arreglo que tiene los nombres, simplemente si hago referencia a mi arreglo que tiene la edad, yo lo puedo hacer. Entonces, mira, aquí ya sabemos en cuál está. Entonces, ahora le vamos, en lugar de escribir el nombre está almacenado en la casilla, le vamos a decir tu edad, la edad de, y vamos a hacer referencia al vector que se llama nombres. Entonces, le vamos a indicar aquí nombres, posición, índice. Aquí ya no me sirve el 1, porque aquí no lo voy a mostrar, es para que lo busque.
Entonces, nombres, índice, la edad de, voy a volver a concatenar mi cadena, es de, y voy a volver a concatenar mi cadena y ahora voy a hacer referencia a mi otro arreglo que se llama edad. Ajá. En la misma posición, porque el mismo índice me va a servir para los dos arreglos. O sea, en la posición 0 está la edad de la primera persona. A ver, aquí fue un dedazo y ahí está. Ajá. Entonces, igual, y todo lo demás va a quedar igualito. Entonces lo voy a correr. Vamos a volver a almacenar los mismos nombres. Ana tiene 10 años. Juan tiene 18. Pedro tiene 20. Almendra tiene 5. Y Eduardo tiene 34. Entonces me aparecen cuáles son los datos. Ahora dice, ¿cuál es el nombre a buscar? Tal vez aquí, si ya lo queremos buscar, pues a lo mejor ya no tendría caso haberlo listado, pero como, bueno, aquí es un ejercicio que lo estamos trabajando, lo decidimos buscar. Esta parte que tú la vas a implementar en tu evidencia integradora, pues tú decidirás, no necesariamente tienes que seguir ese orden que capturas, muestras y buscas, no. Tú tienes que hacerlo de una manera en que la información que le vayas a mostrar o que le vayas a preguntar o la manera en que interactúas el usuario no se vea como aquí este ejercicio que estamos haciendo. Si le estamos mostrando y luego le preguntamos que cuál quiere buscar. Entonces esa parte es la que hay que afinar ahí en tu evidencia integradora. Entonces yo le voy a dar la edad de Ana, que es la primera. Entonces la edad de Ana es de 10. Entonces observa cómo realizamos esa búsqueda. Tu programa va a funcionar igual si le das un nombre que no existe. Te va a marcar un dato que no existe. Entonces, bueno, aquí está el código de este primer programa y este ejercicio nos está ilustrando una búsqueda secuencial. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo ahora quiero insertar un nuevo elemento a mi vector? ¿Qué pasaría si yo quiero insertar a otra nueva persona? ¿Qué pasaría si yo quisiera borrar una persona? Realmente sí se puede, pero es muy complicado. Tendríamos que hacer nosotros nuestros propios algoritmos para poder realizar, agregar un nuevo elemento o para poder borrar un nuevo elemento. Y además nos meteríamos en el conflicto que nosotros habíamos agregado un arreglo de 5 posiciones y que si a lo mejor quiero agregar más, pues ya no me va a caber porque estoy teniendo acceso a un sexto elemento y yo solamente lo declaré de 5. O al revés, que si borro un elemento en lugar de 5 voy a tener 4. Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar se hacen muy complejos cuando yo estoy trabajando con los arreglos unidimensionales. Pero si nosotros empleamos la clase vector, así se llama la clase vector, que es una como la de string, pero es una clase, va a tener un montón de funciones que nos van a facilitar nuestra vida. Entonces, en tu evidencia integradora sí vas a tener que manipular al menos un arreglo, como el que estamos trabajando aquí en este ejercicio, y vas a tener que implementar una búsqueda como la que te estoy mostrando yo aquí. Ajá. Eso debe de tener tu evidencia integradora. Entonces, aparte de que debe tener las estructuras repetitivas y debe de tener arreglos inicializados, como lo vimos en la clase anterior, arreglos que hagan una búsqueda. Pero también deben de tener los vectores, que ahora te voy a compartir la pantalla, que es con respecto a el tema de vectores. Entonces, vamos a presentar esas diapositivas.